gaurko saioa berezia, erabat ezberdina izango da. Kapi Corralesek ematen dituen hitzaldiak horrelakoak dira beti, desberdinak, zailkaezinak. Tenemos la suerte de contar hoy con la presencia de Kapi Corrales en este ciclo. Kapi es licenciada en matemáticas y doctora en teoría de los números, y a lo largo de toda su trayectoria ha combinado la investigación y la docencia con la divulgación de una manera muy, muy personal y ciertamente muy interesante. Hoy nos convoca Oteiza, pero Kapi también se ha acercado a la obra y al pensamiento de otros artistas, en especial Elena Sins, Eva Lotz o José Luis Alexanco. Le recomiendo también que se interese por sus reflexiones sobre estos artistas, muchas de ellas accesibles y publicadas. Kapi es además una colaboradora muy cercana a la Fundación Oteiza y muy querida, y es autora de este libro que publicamos en 2014, Yo cuando veo esto, pienso esto, relatos geométricos en la obra de Jorge Oteiza. Un libro ciertamente excepcional y singular por el modo de acercarse a lo de Oteiza desde la matemática y la geometría, y la sesión de hoy combinará estos elementos con el juego, que yo creo que será la herramienta que nos permitirá adentrarnos en su particular manera de mirar. Porque Kapi mira diferente, y cuanto comparte su mirada, como ocurrirá hoy, se amplía también nuestra manera de mirar y de aprender el mundo. Así que muchas gracias, Kapi. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a Juan Pablo por invitarme a estar aquí, a la Fundación, a la ayuda del Centro Condestable, a todo el mundo, Ángel Macías, a todos los que estáis ahí, y en la Fundación para la elaboración de esta conferencia. Toda conferencia es fruto de una investigación de la que luego hemos seleccionado partes y le hemos dado forma de relato. En la investigación que sustenta esta conferencia ha sido fundamental la ayuda de la conservadora Elena Martín en la Fundación, que me ha proveído de todos los materiales gráficos, que eso es fácil, mandas el fichero, pero también de los textos, y eso no es tan fácil porque mandar hasta el Escorial, donde yo vivo, el Cosque Tándem o la Carta también son unos tochazos que le agradezco mucho a Elena que me hiciese llegar. Bueno, me gustaría empezar, antes de empezar a jugar, porque hoy vamos a jugar, me gustaría contaros exactamente qué es lo que vamos a hacer hoy, o lo que voy a intentar hacer hoy, por si no lo consigo, que sepáis qué es lo que he intentado. Entonces, por lo menos que tengáis claro qué es lo que he intentado. Cuando en 2011, me parece que fue, Gregorio Díaz Cereño, el director de la Fundación, del museo, me invitó a que reflexionara sobre la obra de Oteiza desde un punto de vista geométrico, lo primero que intenté fue leer los textos del propio escultor en que hacía referencias a la matemática y concretamente a la geometría. Y tengo que reconocer que no entendí absolutamente nada. Nada. Entonces me acerqué a aquellas personas cercanas que habían conocido al escultor, pensando que me podrían explicar. Y lo que encontré es que toda esta gente compartía conmigo anécdotas, casi todas muy divertidas, que ponían de manifiesto la peculiar personalidad del escultor, pero nadie me hablaba ni de su obra ni de sus inquietudes matemáticas, que es lo que a mí me interesaba. Entonces decidí limitarme a su obra y exclusivamente a su obra. Con la ayuda de Borja Riera, en ese momento trabajaba en documentación de la Fundación y había terminado de digitalizar todos los cuadernos de Oteiza, pude leer sus anotaciones, no sus libros, sus anotaciones en sus cuadernos, y gracias a Elena Martín pasar horas con la obra y con sus piezas experimentales. Y lo que aprendí en aquella ocasión es que a Oteiza le hubiera encantado que alguien le hubiese enseñado a leer los elementos de Euclides.
Entonces, en ese libro que ha enseñado Juan Pablo, lo que yo hice fue, tomando como interlocutor al propio Oteiza, es una arrogancia un poquito chula, pero él me parecía en sus textos que le hubiera parecido bien, al propio Oteiza explicarle algunas cosas de los elementos de Euclides y de la historia de la geometría, usando como ilustración las propias piezas de Oteiza. Eso es lo que es ese libro. Casi más de 10 años después, en el 2014, me invitaron a cerrar el Congreso de la Real Sociedad Matemática que tuvo lugar aquí en Pamplona en el 2024, como digo, con una conferencia sobre Jorge Oteiza, que estuvisteis alguna de las personas que estáis aquí. Y entonces ahí lo que hice fue, de entre toda la selección de trabajos matemáticos que yo había visto en sus cuadernos que tenía Jorge Oteiza, elegí uno. Tomé la ocasión para hincarle el diente a un texto suyo sacado de aquí, y fue este artículo que alguna de la gente especializada en Oteiza piensa que es fundamental para entender el paso de la escultura figurativa a la escultura abstracta de Jorge Oteiza. Pasé varios meses trabajándolo y cuando ya entendí cuál era la dificultad, que es la que os voy a contar ahora, lo expliqué en aquella ocasión en que estuvisteis. Lo que entendí al cabo de varios meses es que la dificultad para que yo entendiese a Oteiza tenía dos pilares, dos razones. Una es que cuando Oteiza escribió este texto y casi todas sus anotaciones y reflexiones y testimonios de sus investigaciones geométricas, él estaba en ese momento llevando a cabo experimentos que todavía no había terminado, con lo cual no conocía el resultado final. Entonces estaba intentando describir con palabras imágenes que en ese momento él solo intuía, lo que decimos en matemáticas, nombrar lo innombrable, porque todavía no lo tienes delante. Y además los procesos que él estaba utilizando para construir esas formas que hasta ese momento, como digo, solo intuía porque no las había terminado, eran procesos matemáticos. Y Oteiza tenía una formación matemática muy rudimentaria, con lo cual le faltaban palabras y donde le faltaban se las inventaban. Entonces, una vez que entendí eso, comprendí que lo que yo tenía que hacer era traducir el lenguaje de Oteiza en un lenguaje que yo entendiese, y es lo que os conté en el 2024. Cuando, me parece que fue en septiembre del 2025 o en agosto, Juan Pablo me contactó para invitarme a dar la conferencia de hoy, decidí aprovechar la ocasión, porque tenía varios meses por delante, para hincarle el diente de verdad a los textos de Oteiza. Entonces, yo había entendido, como os digo, que es lo que tenía que hacer. Uno de los grandes matemáticos del siglo XX, medalla Fields, Alexander Grothendieck, creo que describe un hacer de las matemáticas que es exactamente el que yo he encontrado en las anotaciones de Oteiza con contenido matemático. Lo que dirige, bueno, lo tengo más cerca aquí, lo puedo leer mejor aquí. Lo que dirige y domina mi trabajo, su alma y su razón de ser, son las imágenes mentales que se van formando durante el proceso por comprender la realidad de las cosas matemáticas. Os leo esto para que entendáis desde dónde he leído y mirado yo a Oteiza. ¿De acuerdo? Siempre he hecho todos los esfuerzos posibles para describir estas imágenes y la comprensión que brindan de la manera más meticulosa posible, usando el lenguaje matemático. Oteiza se lo inventaba. Quizás sea en este esfuerzo continuo por formular lo informulado, por precisar lo que aún es vago, donde se encuentre la dinámica particular del trabajo matemático y quizás también de todo trabajo intelectual creativo, en una dialéctica continua entre una imagen más o menos informe y un lenguaje que le da forma
y de paso suscita nuevas imágenes más o menos borrosas que profundizan la anterior y que a su vez piden una formulación que les dé forma. Quienes estáis familiarizados con los textos de Oteiza, es que está aquí, Oteiza. Bueno, una vez entendido esto, supe que lo que tenía que hacer era traducir, descodificar los escritos de Oteiza, que como os he explicado, la mayor parte de ellos tuve acceso a ellos gracias a Elena Martín, y leyendo estos textos para decodificarlos, que significa matemáticas, traducirnos en un lenguaje que me brinde a mí un mensaje que yo entienda y que es el que hoy quiero compartir con vosotros. Lo que quiero compartir es qué me cuentan a mí las anotaciones matemáticas de Oteiza. Esas anotaciones matemáticas que yo miro en sus cuadernos, ¿qué me cuentan a mí? Ilustrarlo con sus piezas. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a intentar hacer hoy. Leyendo, el último comentario que tengo que hacer antes de empezar a jugar, es que leyendo estos textos yo he aprendido algo más de Oteiza. Y es que Oteiza era lo que John Dewey en su libro El arte como experiencia, que está muy manejado en la biblioteca de Oteiza, como hoy he visto esta mañana en la fundación, describe como arte intelectual. Entonces, hay mucha gente que piensa que la labor intelectual va por un lado, las emociones van por otro y que el arte cae del lado de la emoción. En muchos de sus escritos y de maneras muy distintas, Oteiza decía que cuanto más inteligencia pone el artista en la obra que está construyendo, mayor emoción provoca esa obra en quien la ve. Y poner inteligencia quiere decir pensar, hacer un trabajo intelectual de la cabeza, del tipo que sea, pensar como sea. Una de las personas que conversaba habitualmente con Oteiza era Elena Sins, que como ha mencionado Juan Pablo, trabajé con ella casi 30 años. Y entonces Elena me contó que uno de los textos que formaban parte de algunas de las conversaciones frecuentes entre ella y Oteiza era un escrito de Sol Levitt en que describía cuáles eran las aspiraciones del grupo seminal de artistas. En ese momento se les llamó conceptuales. Después de la Segunda Guerra Mundial vuelve a emerger con mucha fuerza el arte intelectual porque no había herramientas, entonces los estudios de los artistas se convierten en laboratorios donde se estudia, se investiga, se aprende y producir es lo de menos, un poco como Oteiza, porque no había dinero para materiales. Sol Levitt describe cuáles son las inquietudes del grupo seminal, como digo, de artistas conceptuales neoyorquinos y la académica y experta en Kant, Adrienne Piper, lo describe de una manera magnífico. El texto es una descripción del texto de Levitt, que como digo, el texto de Levitt era tema de discusión entre Elena y Oteiza, según me contó Elena. Esta es la descripción que da del arte conceptual Sol Levitt, traducida por Adrienne Piper. Y para mí es el laboratorio experimental de Oteiza y su actividad de Oteiza. En el arte conceptual, la idea es más importante que el objeto sobre la que se lleva a cabo. Este punto de vista platónico supuso para muchos de nosotros poder trabajar con materiales intelectuales de maneras muy nuevas. Dorothea Rockburn estaba interesada en teoría de los números y geometría. Bob Smithson estaba leyendo sobre geología, etc. Fue una verdadera liberación de la mentalidad escuela de arte
que mantenía que para ser artista tenías que aprender 50 millones de maneras distintas de hacer cosas. Pintarlas, dibujarlas, serigrafiarlas, fundirlas, soldarlas, tallarlas, lijarlas, pegarlas, derretirlas, coserlas, moldearlas, cocerlas, amartillarlas, presionarlas, aserrarlas, tejerlas, esculpirlas, escurrirlas, verterlas, listarlas, etcétera, etcétera. El arte conceptual nos enseñó que los artistas también pueden pensar sobre las cosas y leer cosas y escribir cosas y analizarlas, investigarlas, documentarlas, describirlas y argumentarlas. A partir de ahí, el trabajo intelectual en general y la escritura en particular, Jorge Oteiza, se convirtieron en un medio más para que los artistas visuales diesen forma a sus ideas. Lo que hoy vamos a hacer va a ser reflexionar con las manos, es decir, reflexionar visualmente sobre 3 de los proyectos abstractos, por así decirlo, de investigación de Jorge Oteiza, de los que dejó testimonios matemáticos. No voy a leer los testimonios matemáticos, pero los tengo seleccionados. Y estos son los 3 testimonios: la desocupación del cilindro, la desocupación de la esfera y la desocupación del cubo. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar con la desocupación del cilindro, vamos a empezar por introducir algunas de las bases matemáticas que manejaba en su imaginario Oteiza. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un cubo, tenemos un cilindro y tenemos una esfera. Como veremos en breve, la manera en que Oteiza, siempre se me olvida esa palabra, desocupaba el cilindro, era transformarlo en lo que llamaba un hiperboloide. Esto es un hiperboloide. ¿Mm? Bueno, una de las cosas que es importante entender es que esto es un plano, ¿vale? Que luego utilizaremos. Cuando yo tengo un plano, el plano es la forma fundamental de la geometría euclídea. La geometría euclídea es la que todo el mundo ha estudiado en la escuela. El espacio euclídeo consiste en una enorme caja inmensa de infinitas dimensiones, donde todo el mundo flota como si fuéramos bolas de Navidad, vamos a decirlo así. Y en esta caja las herramientas fundamentales son las rectas, los planos y los cubos. ¿De acuerdo? Entonces, un cilindro no es más que un plano al que yo le he girado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es una forma euclídea y esto es una forma euclídea. ¿Por qué? Porque si yo dibujo aquí rectas y yo dibujo aquí recta, cuando las giro siguen sin deformarse. Esto es lo que en matemáticas se llama curvatura cero. Es Euclid. Si yo hago aquí una figurita, no se deforma, no hay deformación, curvatura cero. ¿Se entiende el concepto matemático de curvatura cero? Euclídeo. Pero resulta, y esto es un euclídeo tridimensional, una esfera. Si yo tengo una esfera
y trazo, imaginaros la esfera terrestre, esto es una versión muy chiquitita. En la esfera terrestre las rectas son los meridianos, ¿vale? Entonces yo empiezo a trazar meridianos, los meridianos, todas se cortan en el polo norte, las rectas son círculos máximos y 2 círculos máximos siempre se cortan. No existen rectas paralelas que sí que existen aquí y sí que existen aquí, que es lo mismo. Aquí se van. Yo tengo un cilindro y si yo al cilindro le hago una torsión, fijaros cómo en el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo trazo rectas que divergen? Son como las fuentes. He buscado un diábolo por aquí, pero ahora todos los diábolos los hacen de 2 pelotitas de plástico. No es el diábolo, pero es un diábolo. ¿Os acordáis de los diábolos de nuestra infancia de madera? Pues eso es un diábolo. Entonces, con esto tiene curvatura negativa porque se abren las fuentes, este tiene curvatura positiva y esto tiene curvatura cero. Cuando Oteiza habla de desocupar las figuras euclídeas y transformarlas en figuras no euclídeas y con espacio, ¿no? Lo que quiere es transformar estas figuras en alguna de estas 2 figuras y además hacerlo de tal manera que en estas cavidades que se crean aquí o en el interior de la esfera tenga cabida el espectador. En varios sitios Oteiza cuenta que a él le cambió la cabeza cuando fue a Estados Unidos y vio la estatuaria megalítica. ¿Por qué? Porque cuando llegó allí vio que las estatuas en Chile, me parece que era, estaban construidas para que el espectador entrase dentro de ellas y son como habitáculos de recogimiento, de meditación, de espiritualidad, de estar en paz. Eran habitáculos, te invitaban a entrar. Entonces él quería crear espacios que te inviten a entrar y a estar dentro y hacerlo utilizando herramientas matemáticas que le permitiesen ir de este cilindro a una esfera. Para él, el cilindro era el cuerpo humano, era el yo, porque era Cézanne quien dijo, esto no es un cilindro, es un cuerpo humano. El cilindro era su cuerpo humano, la esfera era el mundo y el cubo era el habitáculo desde donde el cilindro miraba el universo, que era la esfera. Pues entonces vamos a ir a la primera de las piezas, que es la desocupación del cilindro. En 1951, Jorge Oteiza obtuvo el diploma de honor en la 9ª Trienal de Milán y con ese motivo publicó el artículo del que os he enseñado antes la carátula, y en ese artículo recoge las investigaciones a las que en las que estaba involucrado cuando construyó 2 de sus piezas más emblemáticas, que son la unidad triple y liviana de la izquierda y la figura para el regreso de la muerte de la derecha. Estas figuras son fruto de un proceso de Oteiza que consiste en la desocupación del cilindro. Oteiza explicaba que si las piezas no forman parte de una serie no tiene sentido, que tienen que ser series que dialoguen unas con otras. No os voy a leer las citas de Oteiza, que las tengo todas, esa es el académico, está todo sustentado. Voy a ir a jugar ahora. Entonces, él desarrolla 2 series a partir de la desocupación del cilindro, una con el cilindro sólido por fuera y otra con el cilindro hueco por dentro, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la sólida. Yo tengo un cilindro.
Entonces cuenta Oteiza en ese artículo que según Cézanne el cilindro es un cuerpo humano. Es un cuerpo humano euclídeo, es un cilindro euclídeo y pesado. Y él quiere horadar este cilindro y hacerlo ligero. El cilindro es euclídeo, insiste, ¿y quién es el gran geómetra de la geometría euclídea? Newton. ¿Y qué es lo que pensamos cuando pensamos en Newton? La manzana y la gravedad. Entonces, utilizando ese imaginario suyo de la manzana, dice, ¿cómo puedo hacer yo agujeros en un cilindro? Puedo horadarlo, estoy hablando con palabras de Oteiza, puedo horadarlo, quien quiera, luego os puedo decir en qué citas están, porque las tengo aquí con página y todo. Puedo horadar el cilindro y hacer pequeños laberintos, como hace un gusano, pero entonces eso no se ve. ¿O qué otra manera tengo de horadar un cilindro? Pues yo puedo, horadar una manzana, porque él lo piensa como una manzana. Una es como un gusano, haciéndole agujeritos, y otra es como un ser humano. ¿Y qué es lo que hace un ser humano con una manzana? Le pega bocaos. Aquí estamos en esta desocupación del cilindro. Cuando tenemos un cilindro sólido, que es un ser humano, yo lo que quiero hacer es hacerlo como si fuese ese hiperboloide. Él busca hacer ese hiperboloide, pero busca hacer ese hiperboloide de una manera que no tenga que, sino poder hacerlo con el cilindro, porque si él tiene un cilindro de hojalata, me vais a decir cómo va a girar un cilindro de hojalata y con él hacer un hiperboloide. No es posible, porque eso no es geometría euclídea, eso es curvatura negativa. Tú no puedes un cilindro girarlo, tiene que ser rayas. Entonces, si yo quiero un cilindro hacerlo lo más parecido posible a un hiperboloide, dice él, pues ya está, le pegó 2 bocados. Y aquí tenemos manzana, sus bocados. Escribe manzana y le da bocados, está en las notas escrito. Aquí tenemos, lo estoy señalando con él. Mirad los mordiscos. Se ven ahí los mordiscos de la manzana y se ve arriba, manzana. Está, vamos, lo tiene clarísimo. Y en sus notas dice, bueno, y esto es, fijaros, las 2 piezas. Entonces, eso es lo que está usando en Aránzazu, eso es lo que está usando. Estos son notas de él, de sus cuadernos. Entonces, es lo que está utilizando. Empieza a investigar estas cosas. Entonces dice, bueno, vamos a ver. Yo tengo un cilindro y quiero construirle agujeros. Lo que quiere, y vuelvo para atrás, he insistido antes que lo que quiere es incluir el espacio del espectador, porque él explica mucho que en el Renacimiento el arte, los cuadros, la escultura eran escenarios, que el espectador está fuera y la obra está ahí como un escenario. Ya en el siglo XX el espectador tiene que estar invitado. Cuenta que el escenario del Renacimiento termina con Velázquez, vienen los cubistas y hacen añicos el escenario del Renacimiento, y hay que repensárselo, hay que crear un espacio de arte, una obra de arte que invite al espectador a estar dentro. Y entonces, ¿qué se le ocurre a Oteiza? Pues lo que voy a hacer, y lo veis en ese dibujo, es a este cilindro que está aquí, este es el cilindro, le hago un horadado. ¿Y cómo le hago un horadado? Con un compás, construyendo, dibujando una esfera que tenga como centro de ese compás un punto exterior al cilindro.
que el centro donde coloca el compás esté fuera del cilindro, que es el espacio de la pieza. Está en el espacio del espectador. La esfera está colocada fuera del espectador, que es esto. Te está invitando a ti, porque esta esfera tiene su centro fuera del cilindro, que es la escultura, está en el espacio del espectador, y tú cuando lo tienes, lo miramos de perfil, está aquí. ¿Lo veis todo el mundo? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a jugar con estas imágenes, porque ya lo puede hacer con esferas, con hiperboloides, con lo que quiera. Él estaba leyendo en ese momento a Warringer y a mucha gente más que decía que el espacio atmosférico entre las piezas es lo importante. Y ahí habla de que lo importante, esto es lo que él llama el vacío y vaciar, porque cuando tú estás delante de esta pieza de perfil y delante de ella, te imaginas la esfera, esa esfera vacía que no está ahí, ese espacio atmosférico entre que evoca esa pieza. Y esa es la verdadera escultura para Oteiza. Y entonces empieza a jugar con ello de muy distintas maneras, lo empieza a hacer, fijaros, hiperboloides, este es el Prometeo, de todo tipo, veis que lo tiene dibujado, luego no aparece. No aparecen, pero cuando nos colocamos a una distancia adecuada de estas piezas, si te colocas ahí dentro, ves la esfera, es que la sientes atmosféricamente en tu cuerpo. La más potente para mí de todas estas piezas que está en el museo de la Fundación, es más chiquitita, es una pieza que la tenemos aquí. Fijaros en estos dos cilindros, es la pieza de la Tierra y la Luna. ¿Todo el mundo la veis bien esa pieza? ¿Está ahí bien vista? Ahora, tenemos esa pieza y mirad esa pieza. Entonces, luego esto él lo hace con arte. Yo os estoy haciendo la geometría, el plano. Yo no soy un artista, soy una matemática. Pero ¿se entiende el sustento geométrico detrás de la pieza? Y una vez que tienes la pieza, dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no le voy a meter luz? ¿Por qué no le voy a meter luz? ¿Y por qué no le voy a meter luz metiéndole bombillas? Y dibuja bombillas. No es que me lo esté inventando, dibuja bombillas. Y también otra manera de hacerlo es haciendo muchos agujeritos y que la lucen y tal, pero para hacer un agujerito me voy a aprovechar para hacer un agujerito y muchos agujeritos de que el cilindro no es más que un plano. Entonces voy a coger el cilindro como un plano y primero lo recorto y luego lo cierro, que es mucho más cómodo. Entonces llega un momento en que él se da cuenta de que en vez de que se puede poner a recortar y crear luego estos cilindros, empieza a jugar con ellos y esto le lleva a, fijaos, la desocupación, patatán, patatán, ya le lleva a decir, bueno, y si además de esto empiezo ya a jugar con ello, al segundo tipo de desocupación de los cilindros. Un momento. Entonces, yo también lo que puedo hacer es decir, bueno, tengo aquí mi cilindro. Lo puedo cortar en dos. Le puedo cortar algunas piezas
y quiero sugeriros que viene de un cilindro nada más con telescopio, de alguna manera. Y entonces os vuelve a juntar el telescopio. Lo voy a hacer fatal. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si os colocáis en la pieza tal cual está en este momento montada en el museo y miráis de frente la pieza, es el telescopio. Entonces te está diciendo, es el cilindro. Este es el segundo tipo de desocupación del cilindro vacío. ¿Mm? ¿Alguna pregunta sobre la desocupación del cilindro? ¿Hay alguna pregunta antes de que empiece a la de la esfera? ¿Seguimos a la esfera? Venga. Jugar con el cilindro, que hemos estado jugando aquí algunas cosas, automáticamente le lleva a un movimiento que, como veis en ese central tenemos cilindros, le lleva al movimiento circular, nos lleva de lleno a sus investigaciones sobre la esfera. De nuevo, sus investigaciones de la desocupación de la esfera, que para él es el universo, las hay de dos tipos. Lo que él llama solución cerrada, que es ver la esfera desde fuera, y lo que es solución abierta, que es lo que él llama el espacio sideral, que es meterse dentro de la esfera. Si yo tengo una esfera tiene dos propiedades, matemáticamente hablando. Una es que es redonda, que desde el centro a cualquier punto de fuera tiene la misma distancia, y la otra es que gira en todas las direcciones, por decirlo en un lenguaje sin palabras. Esas son las dos propiedades. Una es su redondez y la otra es su giro en todas las direcciones. ¿Se entienden esas dos propiedades? Oteiza, siempre tengamos en cuenta que trabaja con hoja de lata, es decir, que trabaja con planos. Entonces, para generar piezas que den cabida al espectador, que es lo fundamental, que sean lugares donde tú quieras hacerte todo lo pequeñita que puedes y colocarte dentro, que es lo que siempre está invitándote, a que tú quieras meterte dentro de la pieza. Una redondez lo que hace es que coge, aquí me iba a poner a cortar planos, pero ya los traigo cortados, corta en tiritas planos haciendo cintas con ellos y con una cinta va generando la redondez. Entonces va generando espacios redondos de todo tipo, combinándolas. Son cintas que ha tenido mucho tiempo, las vemos en las piezas de hojalata. Otra cosa luego es soldarlas en lo que sea. Pero se entiende, para eso las tienes, podéis jugar con ellas, que las tenéis aquí. Entonces genera espacios esféricos a base de tiras lineales, planas, que vienen de un plano, porque él quiere llegar a estas dos figuras de curvaturas mayor que cero o menor que cero, pero siempre a partir de piezas planas de hojalata. Es lo que tiene. Sí. Tenemos el primer tipo de trabajos, que aquí los tenemos, sus piezas planas. Y genera con ello, con mucho más arte que yo, claro, pero aquí las tenemos. Esta es la pieza que llevó a Sao Paulo. Una vez que empieza a ver estas espacialidades, empieza a decir, bueno, yo quiero que se muevan. Empieza a intentar moverlas. Una de los aspectos de las matemáticas que más atraía a Oteiza, y esto lo sé por Elena Sins,
no por ningún texto de Oteiza, esto me lo contó Elena Sins, es que en matemáticas se intenta conseguir lo más posible con lo menos posible. ¿De acuerdo? Que seas muy mínimo en el material, pero que dé mucho de sí. Es como una camisa que te sirve para todo. Le colocas un pañuelo encima y da para todo. Pues eso. Entonces, él buscaba generar un movimiento y entonces genera el segundo tipo de pieza. Y cuenta él, como en la estética del huevo, cuenta que hay dos resultados de mi desocupación de una esfera, la solución cerrada y la solución abierta. Explica la solución cerrada, que es la que os acabo de dar, que es la esfera cerrada, y la abierta, que es el movimiento que se abre. Y dice que de la solución abierta hay dos versiones, la que él llama 4-4 y la que él llama 5-3. Nos cuenta que la 4-4 ambas consisten en coger un círculo cuyo diámetro lo partimos en 8 partes. Lo corto en 2 y tengo estas piezas. Entonces, una manera de juntar estas piezas es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 en la mitad. Y en la mitad tengo un par móvil 4-4 que te evoca en su giro una esfera. Pero dice, esto es muy aburrido. Es mucho más divertido, en vez de este movimiento que es totalmente predecible, el movimiento de un huevo. El movimiento de un huevo no sabes para dónde va a ir. Tiene mucha más gracia desde ese sentido. Entonces, ¿cómo puedo yo a partir de esto construir un huevo? Pues en vez de hacerlo en 4-4, lo hago un momentito 5-3. Este es el 5-3. El 5-3 es como un huevo. ¿Por qué usa el 5-3 él y lo dice? Porque si hacéis 5 partido por 3, 5 partido por 3, alguien tiene un móvil a mano, tengo los cálculos hechos, perdonad. El 5 partido por 3 es 1,66. Y él dice que es una solución áurea, porque la proporción áurea es 1,618, es decir, que es casi divino, como llamaría Elena Sins, llamaría Mies, Malevich, porque todos eran casi divinos, lo llamaban casi divinos, divina era la palabra que le daba Kepler. Entonces le llama la solución áurea porque es 1,6, es casi divina. 5 partido por 3 es la primera aproximación al número áureo. Entonces, lo dice él en su texto. Es dinámico y en sección áurea, el texto de Oteiza. Entonces, esta es la desocupación de la esfera. Con esto hace el movimiento, le parece aburrido la esfera y lo traduce en la del huevo, que es la que casi siempre se utiliza en sus piezas del par móvil. 4-4, 5-3 lo llama él. ¿Alguna pregunta sobre la desocupación de la esfera en estas dos? ¿Paso al cubo? ¿Pasamos al cubo? Venga, vamos a pasar al cubo. Si alguien nos dice que construyamos un cubo con cartulina, ¿qué es lo que solemos hacer? Yo por lo menos. Dibujamos una cruz. Bueno, esta está un poquito corta. A la que le pongo una tapa. Cierro estas 4 partes en caja y luego la tapa es lo último con lo que cierro el cubo.
Aquí abajo hay 1, 2, 3, 4, cierro y le pongo la tapa. ¿De acuerdo? Oteiza no hace eso. Oteiza no hace eso. No hace eso. Oteiza coge un plano, porque él quiere hacerlo lo menos posible. Coge un plano y lo divide en 6 partes. Todo el mundo ve que está dividido en 6 partes iguales, son 6 cuadrados. Y una vez que tiene 6 cuadrados, lo corta así. ¿Se ve cómo lo corta? He traído uno de más y tijeras para cortarlo, pero se ve. Lo corta así. Con esto lo cierra y monta 2 triedros. Tengo celo y todo para hacerlo si queréis que lo haga. ¿Es necesario que saque el celo y lo haga? ¿Se entiende? Esta es la manera que tiene Oteiza de hacer el cubo. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo tenemos claro. Pues vamos a las piezas. Entonces, para él el cubo es el habitáculo en el que se va a meter él. Un cubo que él construye de esa manera. ¿Vale? Entonces, tiene tres series o tres líneas de investigación sobre el cubo. Una es el muro, que hoy no vamos a hablar de ella. Esa la tengo, está, ¿cómo se dice? En curso. Hoy he encontrado más herramientas gracias a Elena Iciar en el museo. Esa está en curso, la tenemos en curso. Las cajas vacías y las metafísicas. Esta es el muro, empieza aquí, en esta pieza, que digo que no voy a hablar. Y las cajas vacías y las metafísicas. Entonces, si yo tengo una caja, me quiero meter dentro y quiero respirar y mirar, hay un artículo maravilloso que no os voy a leer, Oteiza, un niño mirando el cielo, de Ricardo Ugarte, que cuenta cómo nos mira por esas ventanas que él va abriendo. Entonces, si yo tengo una caja, tengo un habitáculo caja, yo tengo 2 maneras. Oteiza tiene 2 maneras de a esta caja desocuparla, que entre el espacio exterior. Una es abriéndole ventanas. Es lo que él llama las cajas vacías. Yo no voy a hablaros aquí de en qué consiste ni el efecto que produce en la persona una caja vacía, porque tenéis una maravillosa. En la Ciudadela es una de las cajas vacías, os metéis y lo sentís. Hay otra magnífica en Tolosa aquí al lado, entonces entráis y sentís el efecto de las cajas vacías de Oteiza. Esas no las voy a contar. Las segundas cajas, el segundo tipo de cajas son las cajas metafísicas, que es la otra manera de trabajar, y a ver si se entiende. Una caja tiene 6 paredes. A mí como matemática las vamos a llamar 6 paredes. Serían techo, suelo y 4 paredes. Vamos a llamar 6 paredes, ¿os parecen? Por el momento. Yo le puedo abrir ventanas, son las cajas vacías. O lo que puedo es cambiar las dimensiones de estas 6 paredes. Entonces, un momentito al reloj, no sé dónde está. Perfecto. Me quedan 3 minutos, ¿vale? Sí. Entonces yo lo que hago es corto, por ejemplo, una, entonces la pongo más pequeña, puedo ir cambiando distintas, entonces cambio las dimensiones de cualquiera de esas 6 paredes. ¿Se entiende la otra manera? Que no es lo mismo que abrir ventanas, es cambiar las dimensiones de algunas o varias de esas 6 paredes.
Eso es lo que a mí me llevó al Museo Oteiza, por cierto, la primera vez, porque yo no conocía la obra de Oteiza y Elena Sins me dijo, tienes que ir a ver las cajas metafísicas que son Malevich tridimensional, o me enfado. Y entonces fui. Bueno, esta es la pieza de homenaje a Leonardo, la pieza de la Anunciación a Fray Angélico, el homenaje. Esta es otra magnífica de una foto muy, muy bonita. Esto es del catálogo de Chomín Badiola, que realmente es precioso porque ves cómo la luz de Fray Angélico es algo que te hace entender por qué se llama el homenaje a la Anunciación de Fray Angélico. Se entiende, ahí se entiende con una imagen. Estas cajas lo que te invitan es a meterte dentro de ellas, sin tocar, Elena, sin tocar. La foto de la derecha es una cámara de fotos viendo el exterior de la sala de la fundación vista desde dentro de Fray Angélico, porque lo que quieres es meterte dentro y ver cómo se ve el espacio desde dentro. Me gustaría terminar con el principio de una investigación que está en curso y esta explicación se la quiero dedicar a Elena Martín, conservadora del museo. Elena estaba para. Entonces voy a construírtela aquí. Voy a acabar con el homenaje a Fray Angélico. Cuando en 2011, perdón, el homenaje a Velázquez. Cuando en 2011 Goyo Díaz Ereño me invitó a la reflexión matemática que os he comentado sobre la obra de Oteiza, me llamó mucho la atención esta pieza y por qué se llamaba homenaje a Velázquez. Y yo quise entender por qué se llamaba homenaje a Velázquez, pero como os he dicho, ni conocía la obra de Oteiza, ni estaba familiarizada con sus escritos, ni tenía casi 10 años de investigación en la serie de las Meninas de Picasso, que ahora sí que tengo detrás de mí porque llevo casi 10 años investigándolos. Entonces, con horas leyendo a Oteiza, horas mirando a Oteiza y haber estudiado la serie de las Meninas de Picasso, por fin he podido explicar por qué se llama el homenaje a Velázquez. Mi interpretación es una interpretación plausible que a mí me vale. Por supuesto, la mitad de mis amistades vascas dicen que esto es un frontón. Esto no es un frontón. Esto es otra cosa. Yo voy a contar para mí, pero yo soy madrileña. Entonces, para mí, soy madrileña y a mí de niña mi padre me llevaba una vez por semana a ver las Meninas. Entonces, porque tenía 7 hijos y era un sitio gratis. Y cuando le tocaba él cuidar decía, ¡hala, correr por los pasillos! Y él se ponía a leer los deportes del periódico sentado en una silla. No miraba los cuadros, pero nos soltaba en el Prado, es donde nos soltaba mi padre, porque era gratis y éramos muchos. Entonces, bueno, como muchas otras cosas, yo he querido construir para esta charla, he querido construir esta pieza, ¿vale? Y entonces, lo primero que pensé es que esta pieza no era más que un triedro que lo que tenía que hacer era cortarle la altura de 2 de ellas, porque era un triedro, eso en matemáticas es un triedro, en que un lado era mucho más largo en proporción que el otro, entonces que si lo cortaba, para que lo tengáis del mismo lado, que si lo cortaba por aquí, ya era. Pero al ir a cortarlo y mirar con detalle la foto, vi que no era así.
porque fijaros que hay una base, bueno, y entonces me puse a fijarme con detalle. Entonces, al fijarme con detalle en esto, vi que en realidad se trataba... ¿No he dejado? Ah, no, está aquí. Que en realidad pensé yo que era un diedro y otro diedro. ¿Lo veis? Porque si os fijáis en la punta de arriba del ángulo de la habitación, son dos piezas, esta y esta, parece. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, parecía esto con esto. Pero luego me di cuenta, la pieza, si la miráis, si miráis las fotos, no es esto tampoco. Porque si lo miráis, mirad aquí, esa línea blanca, lo que en realidad es una peana, una cosa vertical y otra cosa aquí. Entonces, cuando yo pensé que era esto, era el muro, el suelo y un driedro. Pero si ya esto está cortado, es una peana que no es la pieza, y la pieza es un diedro y un plano exento. Y si está exento, ya no es un muro ni una pared, es otra cosa. Es otra cosa. No es una pared porque las paredes tocan y él no hacía nada sin inteligencia. Luego no es una pared, es otra cosa. Entonces, para ver qué otra cosa es, me vais a permitir que use esto porque no se me cae, porque necesito las manos. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar cómo es el cuadro de Velázquez. ¿Qué es lo que caracteriza al cuadro de Velázquez? El cuadro de Velázquez, que Oteiza escribe que con Velázquez muere el escenario, que Velázquez mata el escenario del Renacimiento, y dice él, aunque casi nadie se dio cuenta, como diciendo yo sí, y es verdad, y casi nadie se dio cuenta porque muy poca gente lo escribió, mata el escenario, ya no es un escenario, las meninas de Velázquez ya no son un escenario, son otra cosa. Vamos a pensar qué es lo que pasa. Velázquez era un pintor oficial en la corte, el pintor oficial en la corte. Luego tenía que hacer lo que era el status quo en su momento, no podía hacer nada prohibido. Y en ese momento los pintores solo podían pintar lo que tenían delante de los ojos. Entonces, Velázquez pinta lo que tiene delante de los ojos, pero, y además lo pinta, esta es la habitación donde tiene lugar, pinta a la niña y pinta al rey y la reina que están colocados delante. ¿Cómo pinta al rey y la reina? Coloca un espejito desde donde se ven el rey y la reina. Entonces ya tenemos que el rey y la reina, porque él lo pinta desde aquí, lo pinta desde el punto de vista del público. Pero hay otro problema, y es que Velázquez se pinta a sí mismo. ¿Cómo lo va a estar pintando? ¿Cómo se va a pintar a sí mismo si él no se ve y solo puede pintar lo que tiene delante de los ojos? ¿Cómo? Con un espejo. Entonces, coloca un espejo. Ahora bien, Juan Pablo, ¿tú eres zurdo? No, eres diestro. Cuando te limpias los dientes en el espejo por las mañanas, al verte en el espejo, ¿qué mano está moviendo el cepillo? En el espejo. La contraria. Velázquez no aparece como zurdo,
Perdón, Velázquez aparece diestro. Aquí quiere eso decir que Velázquez era zurdo. ¿Era Velázquez zurdo? Se sabría si Velázquez fuera zurdo. No nos habrían hecho en la infancia. A mi hermano, que era zurdo, le hicieron intentar no escribir. Hubieran dicho, oye, este niño puede ser Velázquez, y no lo hubieran intentado hacer lo que hizo. Velázquez no era zurdo. ¿De qué manera tú puedes verte en un espejo como realmente eres? Con dos espejos. Entonces, con dos espejos, los pones en ángulo recto a distancia. Entonces, ayer nos dimos cuenta, este es una fotografía esta mañana en el Hotel Maisonneuve, delante del espejo, y esta es una fotografía en nuestra casa donde tenemos en la esquina de la habitación dos espejos, que es un diedro. Entonces, si te colocas mirando la esquina, te ves la mitad en un lado y la mitad en otro. Yo llevaba otra ropa, pero esta misma mano izquierda. Fijaros cómo en un único espejo, que es la imagen de la izquierda, me aparece la pulsera, el anillo y el reloj. Uy, me lo he quitado, pero ahora aquí lo llevo. Sin embargo, cuando me pongo dos espejos, aparece como es en la derecha. Entonces, lo que hizo Velázquez es tener lo que en matemáticas llamamos un libro de espejos. Entonces, ese homenaje a Velázquez, ¿qué es? El suelo, el libro de espejos y el lienzo, que es lo único que necesitaba Velázquez, un libro de espejos y un lienzo. Entonces, estas son las fotos de las distintas piezas para que se vean, y he terminado. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay preguntas ni simples, ni tontas, ni nada. Toda pregunta. Si tenéis alguna pregunta o comentario o algo, ¿no? Quizás los arquitectos del Guggenheim de Nueva York y de Bilbao, creo que son Lloyd Wright y Gehry, ¿conocieron la obra de Oteiza? Es una pregunta para todos. No lo sé. Porque veo los dos Guggenheims me parecen que estuviesen como inspirados en estas esferas y cubos vacíos. Es muy posible porque Oteiza, con quien compartían salas de esculturas en Sao Paulo, era con Ligia Pape, la escultora que ha estado en Bilbao hace poco, se han visto, y con Joseph Albers. Tenían ahí piezas. Y tanto Ligia Pape como Joseph Albers, a mí me consta que de Frank Gehry sí que fue inspiración, porque él vivía en Toronto y se lo he oído contar. Entonces, no es un disparate, porque él desde luego habla de Joseph Albers y de Ligia Pape. Entonces, no, Ligia Clark es la que estuvo aquí. Es Ligia Clark o Ligia Pape. Una de las dos Ligias, la mezclo. La que hacía piezas con cartulinas, o Pape o Clark. Yo es que las mezclo un poco. Y desde luego Joseph Albers. Entonces, no es un disparate, pero no lo sé. No lo he leído nunca, pero no es disparatado lo que dices. Tendría sentido. Con Gehry tuvieron relación, se conocieron. Sí, o sea, que tiene una relación personal. De hecho, Oteiza le regaló una pieza a Gehry que es suya totalmente. Sí. Desde mi punto de vista muy personal, no sé si tiene sentido. En casi todas las piezas que veo, pues veo también tensiones, ¿no? En esta misma, tensiones, esta misma, la línea esa blanca, al estar elevada y dejar pasar la luz, y a ser casi la mitad del plano, está creando unos equilibrios, y
eso tiene un peso y un apoyo. Y muchas de las obras de Oteiza estoy viendo que, aparte de la matemática, que puede ser como muy perfecta o muy directa, también está creando unas distorsiones, bueno, no distorsiones, sino está insinuando lo que te digo, tensiones de proporciones, de tamaños, de sombras, de todo eso, me parece, pero no sé si lo has visto tú, que has estudiado mucho más que yo. Yo eso no lo miro por una razón. Cuando lo podría haber mirado, es muy posible que tengas razón, pero yo no lo he mirado y te digo por qué. Cuando yo fui por primera vez a ver las piezas de Oteiza, empujada por Elena Sins, como os he contado, lo primero que fui fue a ver las cajas metafísicas y yo venía mentalmente agotada de trabajar 3 o 4 días con Elena Nazpiroz. Y era muy intenso hacer geometría con Elena, porque tenía una mente sutilísima y te bombardeaba preguntas, venía agotada. Entonces, cuando llegué a las cajas metafísicas, me hice tan pequeñita como podía. ¿Os acordáis aquellos tebeos de sal y pimienta que había, que eran un niño y una niña que se hacían muy pequeños y se metían por las ranuras? Pues yo me hice diminuta y entonces me ejercité en meterme en las cajas metafísicas y hacer plof y relajarme y mirar lo que luego en ese documental tan maravilloso que acabáis de producir de Oscar, lo llama Las piscinas del cielo. Entonces me dediqué a relajarme con las piscinas del cielo y eso ha condicionado todo mi mirar de Oteiza. Para mí, las piezas de Oteiza son un lugar donde, gracias a la geometría, se consigue la relajación, el estar a gusto, todo lo contrario de la tensión. Yo voy a destensarme y es totalmente personal. Si fuera objetivamente a hacer un trabajo objetivo, pero como llegué allí la primera vez y lo que me ofrecieron fue un espacio de descanso antes de volver a Spiroz, pues eso ya me acondicionó mi mirada, pero puede que tengas toda la razón. No lo sé. No, para nada. Yo no lo veo negativo. Yo no lo veo negativo, pero yo iba con tensión, otro tipo, y me relajó. Entonces nunca he mirado ese aspecto. Pero es muy probable que sí, porque probablemente sí, pero no lo sé. Sí, alguna cuestión más, pero yo aprovechando tu presencia y esta intervención y charla tan interesante, brillante, tú has tenido relación con otros artistas y has tenido la posibilidad de generar un diálogo con ellos, una interlocución y de, claro, preguntarles y plantearles cosas, ¿no? El caso de Oteiza ha sido diferente, con lo cual quería preguntarte, después de toda esta aproximación que has hecho a Oteiza, si le tuvieras delante, ¿qué te gustaría preguntarle? Yo Oteiza tengo muchas preguntas para Oteiza, pero hay una, más que una pregunta, tengo una petición que yo tendría a Oteiza, que me llevase con él al Museo del Prado y me hablase de las Merinas de Velázquez. ¿Cómo veía él las Merinas de Velázquez? Eso es lo que yo de verdad le preguntaría a Oteiza, porque ya desde la carta a los artistas americanos, el Quousque Tandem, cada vez que menciona a Velázquez, le cambia el tono, porque se escribe con tono, le cambia el tono. Tiene, me parece que es en la carta, una explicación de la historia del arte, desde Velázquez hasta los cubistas, espectacular, y empieza a cambiar el tono cuando llega a Velázquez. Entonces mi pregunta a Oteiza hubiera sido, ¿cómo ve usted? Porque ya Oteiza le hubiera llamado usted, desde luego, con un usted con mayúsculas. Luego hubiéramos acabado probablemente de tú y a carcajada, pero yo hubiera empezado con un usted. ¿Cómo ve usted a Velázquez? Hábleme de Velázquez, que me contase lo que él quisiese de Velázquez. Esa sería mi pregunta, Oteiza. Y que me llevase al Prado con él, cogidita de la mano como si fuera su nieta. Ir cogidita de la mano como si fuera su nieta al Prado, a las Meninas. Eso es lo que yo le preguntaría a Oteiza. No sé si te vale. Claro.
supuesto. Todos querríamos estar ahí, sí, sí. Pues estaréis invitadísimos. Mm. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, cerramos la sesión. Un aplauso a Papi.